Ya me dijeron que grave. Bueno, entonces, aquí presente tenemos a Gabriel Sánchez Vizcaíno. Él es ingeniero mecánico, electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Eh, ha, ha aplicado su experiencia profesional y ha trabajado en el área de las comunicaciones en empresas como Televisa, Alcatel y Telefónica Móviles de México. Es miembro y colaborador en Asociación de Promoción de la Cultura AC, Ediciones Promesa SA, Grupo Universitario Ideas, entre otras. Es conferencista en temas de valores y familia en diversos foros en el centro y norte del país, especialmente enfocados a jóvenes y estudiantes. Estudioso de la doctrina social de la Iglesia, colaborador en diversos cursos en la arquidiócesis y grupos varios de la sociedad civil, adoptando la doctrina social de la Iglesia como formación civil. Actualmente es miembro de la Unión Nacional de Padres de Familia en Chihuahua, dedicados a impartir los talleres Educar para una nueva sociedad, Educar para la paz, Unidos por valores, entre otros, difundidos por la Unión Nacional de Padres de Familia, así como a trabajar en todos los temas relacionados en la defensa y promoción de la vida, el matrimonio y la familia. Desde hace años se ha dedicado a profundizar en el estudio del acontecimiento guadalupano y a compartir su pasión por el tema en diversos foros con este enfoque particular, el porqué de la Virgen de Guadalupe, que motiva a la vivencia activa del mensaje guadalupano. Entonces, como ven, chavos, tenemos una persona aquí con mucha experiencia y que aparte le pone mucho cariño, mucho amor a lo que hace. Se prepara bastante para dar sus pláticas. No crean que va a venir aquí a improvisar. Entonces, pónganle mucha atención. La verdad que son súper amenas sus pláticas y ahorita estamos bromeando de que está en INI y lo que sea. No, hombre, este hombre tiene muchísimas cosas que hacer y sabe que, pues, que no podemos estar ociosos, ¿no? Así, luego nos la va a cobrar Dios. Entonces, pues ya te los dejo en tus manos, Gabriel. Empezamos ahí con tu oración. ¿Cómo no? Muchas gracias. Déjame la pongo. ¿Sí la ven? ¿Sí se ve? Sí, se ve. Sí. Ok, si gustan, vamos a empezar con esta oración. Esta oración es la oración de San Fernando, rey de España. Pues la he usado siempre que voy a dar una conferencia porque, como pueden ver, ahí expresa muy bien lo que es pedirle al Espíritu Santo el don de la sabiduría y el don de la escucha. Entonces vamos a ofrecérselo a él. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo lo debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Me dieron también esta oración para que la hiciéramos, porque es la que usan ustedes en todas las reuniones. Si gusta, vamos a rezarles la oración de Juan Pablo II para los jóvenes. San Juan Pablo II. Señor Jesucristo, conserva a estos jóvenes en tu amor. Haz que oigan tu voz y crean en lo que dices, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Enséñales cómo profesar su fe, cómo dar su amor, cómo comunicar su esperanza a los demás. A los testigos convincentes de tu evangelio en un mundo que tanto necesita de tu gracia, que salva. Haz de ellos el nuevo pueblo de las bienaventuranzas, para que sean la sal de la tierra y la luz del mundo. Al inicio del tercer milenio cristiano, Madre María, Madre de la Iglesia, protege y guía a estos muchachos y muchachas del siglo XXI. Abrázalos a todos en tu corazón materno. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien.
Bueno, muchas gracias. No sé si alcanzaron a recibir esta tarea, este ejercicio, todos. Si no, pues lo hacemos ahorita. Entonces, espérame un segundo. Ya se puso ya sé. Ya le entendí. Ok. Vamos a hacer este ejercicio. Miren, cuando damos esta plática en vivo, se pone bien padre porque se dan los agarrones. Hasta pelos salen por todos lados, ¿no? Pero como no podemos estar en vivo, vamos a tratar de hacerlo ahorita. Entonces, con toda confianza, me gustaría que quitaran los que quieran hablar, que quiten mejor dicho, pongan su micrófono y nos digan qué comentarios tienen. Mira, hicimos dos. Yo normalmente cuando hacemos esta plática, la hacemos en dos partes, ¿no? Con dos equipos. Un equipo hace la parte del planeta de los simios y otra de los marcianos, pero vamos a empezar los dos con la misma, ¿no? ¿Han oído hablar de la película El planeta de los simios? ¿No? ¿No la han visto? Fue muy famosa hace tiempo. El planeta de los simios fue una película de hace como 40 años y luego hicieron una réplica hace como 15 años, yo creo, ¿no? Más o menos. Les platico rápidamente la película. Se trata de unos astronautas que viajan al espacio, duran viajando muchos años y de repente llegan a un planeta donde los simios dominan el planeta. Una vez que dominaron el planeta, los encarcelan a ellos, los agarran de esclavos, y resulta que los simios son los que dominan ese mundo. Al final de la película, les digo al final porque pues como no lo han visto, se me hace que no la van a ver, al final llegan los astronautas a una playa y resulta que en la playa está la Estatua de la Libertad ahí deshecha, ¿no? Entonces concluyen que lo que pasó fue que salieron de la Tierra, anduvieron por todos lados y regresaron a la Tierra. Y en ese tiempo los changos evolucionaron y entonces se dominaron a la humanidad, terminaron con la humanidad y se quedaron ellos dueños del mundo, ¿no? Bueno, es una película de ciencia ficción, pero de alguna manera yo lo que quería era nada más que entráramos en el tema. ¿Qué opinan de la evolución? Vamos a hablar sobre la persona humana, la dignidad de la persona humana, ¿eh? No nos desviemos, pero me parece interesante que como introducción pensemos, ¿qué opinan de la evolución? ¿Es posible? ¿Qué dice la Iglesia acerca de la evolución? ¿Se detiene la evolución o continuamos evolucionando? Si no se detiene la evolución, entonces cuando los changos sean humanos, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué piensa que vamos a hacer nosotros, no? ¿Qué seremos? ¿Algún día nos pueden alcanzar los animales? Porque si esto sigue evolucionando, pues algún día los changos van a ser hombres y entonces nos pueden quitar nuestro lugar. ¿Qué nos distingue a los humanos de los simios o del resto de los animales? ¿Quién quiere comentar? Con confianza y con gusto. Aquí no es examen, ni va a haber calificación ni nada. Es más, ni siquiera vamos a decir si se vale o no se vale, ¿eh? No es el propósito ahorita de meternos de biólogos, antropólogos y demás, ¿no? Simplemente es un tema muy interesante para entrar en el tema de la dignidad de la persona humana. Entonces me gustaría que quien guste, por favor, abra su micrófono y nos comente qué opina de esto, ¿no? ¿Quién se anima? Uy, Yo me habían pienso que dicho la que era bien evolución participar. sí es real, sigue sucediendo, pero que digo, no, bueno, tampoco sé qué opinión, o no, desconozco la opinión de si la iglesia piensa que sí o existe, etcétera. Y a pesar de la evolución, no creo que ningún ser vivo nos vaya a alcanzar en las características especiales que nos distinguen de los animales, que puedo recalcar que es la inteligencia, y pues es una inteligencia muy distinta a una inteligencia que puedes recalcarle a un delfín o un perrito. Tenemos otras características como la voluntad y
pues ya principalmente inteligencia y voluntad son lo que más nos diferencian de los animales. Ok, gracias. Te hago una pregunta, ¿y entonces esa inteligencia y esta voluntad vino por evolución? Porque si vino por evolución, entonces algún día los changos van a tener inteligencia y voluntad igual a la nuestra, ¿no? Pues yo pienso que, pues viéndola del lado, o sea, yo pensando en el lado de mi fe, yo pienso que esa inteligencia viene de Dios que nos ayudó a través de la evolución, pero específicamente a nosotros para que pudiéramos tener eso. Ok, interesante. ¿Quién más quiere opinar? ¿Quién más? ¿Quién más? Ese Antonio el otro día estaba muy gallito, que él sí sabía y que no sé qué, y ahorita está callado. Adelante, con confianza. No crean que van a quedar bien o van a quedar mal, ¿eh? Con confianza. Me gustaría que opinaran de este tema en especial, porque miren, en las universidades es un tema de diario, ¿eh? Y es una forma de atacar y de destruir nuestra fe, diciendo que Dios no nos creó y que somos parte de una evolución. Y entonces se me hace interesante, ¿no? Si los changos son nuestros antepasados, yo pensaría en varias cosas, fíjate. ¿Evolucionamos de una sola pareja de changos o de varias parejas de changos? Entonces, porque si son de varias parejas de changos, no todos tenemos el mismo origen. Pudiera ser que si hubiera, no sé, toda una especie de changos que evolucionó a humanos, pues de repente hay unos más güeritos y otros más morenitos. Entonces a lo mejor tenía razón Hitler, ¿no? Puede ser que los arios hayan descendido de unos changos y los latinos hayamos descendido de otros changos. Y entonces a lo mejor es posible que sí hubiera alguna diferencia en cuanto a la dignidad del ser humano, porque pues unos changos son mejores que otros, ¿no? ¿O qué opinan? ¿Qué puede ser? Porque si creemos esto, bueno, habría que darle la razón a la evolución. O sea, yo lo que quiero llegar aquí es a que seamos congruentes con lo que creemos y con lo que defendemos. Y si creemos que hay evolución, pues todas las consecuencias de la evolución hay que afrontarlas, ¿no? Y yo digo, si acaso descendimos todos de un tronco común de changos, bueno, pues entre eso y la creación no hay mucha diferencia. Pero si descendemos de varios pares de changos distintos, pues entonces ya no todos somos iguales. Da la casualidad de que el ADN que tenemos pues es muy parecido, pero no igual, entonces. Y entonces es probable que Hitler tuviera razón. Hay humanos de primera y humanos de segunda, ¿no? ¿Qué opinan? A ver, Alejandra, ¿qué opinas? ¿Algún día nos pueden alcanzar los animales o no? Alejandra, ¿sí me Sí, oyes? sí, perdón, es que no podía quitar aquí el mood. Yo Sí, no te creo que no nos pueden alcanzar porque sí creo en la evolución, pero no creo que nos puedan alcanzar porque pues somos, mm, pues ahora sí que especímenes diferentes y como decía ahorita Daniel, ¿no? O sea, pues algo que nos distingue de los animales y de otros microorganismos, pues son el raciocinio, la voluntad. No Ajá. creo que un animal pueda llegar a eso, porque pues no sé, no es parte de, pues no sé cómo decirlo, de su raza, de su propósito. Uh-huh. A ver, fíjate, ahí te va. Si existe la evolución, entonces se supone que no se detiene con nosotros. Y a lo mejor en 1,000,000,000 de años vamos a tener ya 3 ojos o 4 manos, o a lo mejor ya no vamos a tener orejas o piernas, no sé, ¿no? O sea, yo no sé qué pueda detener la evolución. ¿Por qué se tiene que detener con nosotros? Podría continuar, ¿no? O debería de continuar, según yo. ¿Ibas a Yo decir algo, Melanie? creo que sí, es que la evolución no se detiene, pero tampoco opino que
los animales nos vayan a superar a nosotros, a pesar de que ocurra como una extinción masiva en la Tierra, que según los historiadores ha ocurrido. Por ejemplo, lo del virus que está condicionando nuestra forma de vivir. Actualmente no sabemos si en un futuro puede llegar algo peor que nos afecte más o que lamentablemente nos extermine y que la naturaleza sea la que siga en este mundo y nosotros no. Pero también opino que las mismas facultades de los humanos de sobrepasar todas estas dificultades sobre ellos y su forma de vivir, pues todavía nos queda bastante tiempo. Y también que la evolución depende de las actividades y nuestras necesidades diarias de vivir. Por ejemplo, que el hecho de que tengamos ojos, manos, piernas, así como la evolución dice, pues es a causa del adaptamiento de las especies, no solo nosotros, sino de todas, a donde viven, a su entorno, a su clima, a muchas cosas. Entonces, no creo que sea posible que suceda porque nosotros, según la evolución, somos una especie que está relacionada de donde se originan los changos, pero los changos superiores, por decirlo así, somos nosotros. Entonces que otros vengan y nos superen es como que no se contradice con la misma teoría, porque los que están más evolucionados somos nosotros. Ahí te va una objeción. Me gusta ser abogado del diablo, ¿eh? Los changos no están erguidos ni están igual que nosotros porque no lo necesitan, puesto que viven en la selva. Entonces, si los humanos nos regresamos a la selva, entonces involucionamos en lugar de evolucionar. Pues tomaría muchísimo tiempo para que ocurriría. Pero podría ser, y entonces, ¿qué pasaría con la inteligencia? Si nosotros no logramos sobrevivir a ese ambiente, pues nos exterminamos. Es lo que pasa en la naturaleza. Pero lógicamente sí lograríamos sobrevivir, porque al tener mayor desarrollo intelectual, podríamos vivir en la selva. Pero entonces ya no cuadraría el asunto de que tendríamos que, al adaptarnos a la selva, pues tendríamos que involucionar en vez de evolucionar. Nada más estamos jugando un poco, ¿verdad? Porque el tema principal no es este. Yo lo que quiero es hacerlos pensar que cuando aceptamos algo, tenemos que aceptar sus consecuencias y que la cosa no está tan fácil como la planteó Darwin, así nada más, ¿no? Como yo veo que un chango se parece al hombre y luego una musaraña se parece a un chango y luego una ardilla se parece a una musaraña, pues entonces deduzco que todo lleva una cadenita que no se opone a las enseñanzas de la iglesia, ¿eh? Ojo, no se opone, pero la cosa no está tan fácil, o sea, porque habría que ir más allá, ¿no? A mí lo que me hizo ruido cuando me platicaron esta teoría fue cuando yo dije, bueno, si no se detiene la evolución y algún día nos transformamos y algún día nos salen 3 orejas o sabrá Dios qué cosa, ¿qué pasará con la redención? Porque Cristo se hizo igual a nosotros con 2 orejas, 2 manos, 2 pies, pero ¿qué pasaría si en un determinado momento nos transformamos físicamente los humanos? Y entonces, la redención, ¿qué sucedería? O como lo que acabas de decir, Melanie, si algún día nos extinguimos los humanos y continúan los animales, ¿qué sentido tendría esta vida? Bueno, pues si quieren, vamos dejándole ahí, vamos pasando a la siguiente, que se pone más sabrosa todavía. Miren, ¿qué pasa con los marcianos? Y con los marcianos me refiero a extraterrestres en general. Me refiero vida inteligente en otros lugares, ¿verdad? No solo me refiero a una vida biológica, sino vida inteligente. ¿Ustedes creen que existan? ¿Es posible que existan? ¿Qué dice la iglesia acerca de los marcianos? ¿Algún día nos pueden desplazar los marcianos o quitarnos nuestro lugar? ¿Qué implica que sí haya estos seres? Fíjate, hay que pensar qué implica en lo religioso, en lo científico, en lo natural, etcétera. ¿Sí? Yo digo, ¿pueden existir o no? ¿Qué opinan? A ver, venga de ahí. Pues según lo que yo tengo entendido, pues somos la creación maestra de Dios. Y por lo tanto, vida inteligente o
mayor a nosotros, pues no podría existir, según la doctrina. Ok, muy Según interesante. la Gracias, Melanie. ciencia, dicen que, pues, según el tiempo que supuestamente ha existido el universo, de lo que se sabe, pues hay poca probabilidad porque se necesitarían condiciones muy específicas para que personas como nosotros vivieran y evolucionaran, y tener esa certeza de que existe es baja porque no tenemos certeza si hay vida, si ha evolucionado, si existen de esta forma o de otra forma. Entonces, eso es una gran pregunta. Ajá. Y la existencia todavía, cada vez que de lo que he leído y investigado, pues cada vez hay más peros de lo Muy exacto bien. que debe ser el lugar para que ocurra. Pero no significa que sea imposible. Melanie, ¿tú eres de dónde eres? ¿De dónde nos acompañas? De Panamá. De Panamá. No sé si allá en Panamá conozcan a un tipo de aquí, un periodista que se llama Jaime Maussan, Yo no lo conozco, no sé. ¿no? Bueno, aquí es muy conocido Jaime Maussan porque vive de ver marcianos. Les iba a comentar, ya vieron que en mi currículum yo puse que yo trabajé en Televisa, en la cadena de televisión de aquí de México, una de las dos que existen, y yo conocí a Jaime Maussan cuando era reportero. Andaba en una carcachita que se andaban cayendo las llantas y todo, y después de que empezó con su tema de los ovnis, se volvió multimillonario. Ahorita es verdaderamente multimillonario. Hace 10 años andaba en un Ferrari, ahorita yo creo que anda en nave espacial o algo así, porque el cuate tiene mucho dinero. Nada más iba yo a comentar esto de los marcianos. Bueno, no sé si haya alguien más que quiera comentar algo de estos. Con toda confianza, ¿eh? No vamos aquí a decir si existen o no, ¿eh? Yo nada más quiero hacerlos pensar. ¿Qué pasaría si existieran? Miren, por ejemplo, ¿qué pasaría en lo científico? Bueno, en lo científico ya se demostró, y fue una de las teorías de la teoría de la relatividad, se demostró que cuando las partículas materiales viajan a la velocidad de la luz, se convierten en energía. O sea, no hay materia que pueda viajar a la velocidad de la luz sin que se convierta en luz, en energía. Esa es la esencia de la teoría de la relatividad. Y la estrella más cercana que tenemos a nosotros, al sistema solar, es Alfa Centauro, si mal no recuerdo, está a 4 años luz. O sea, tendríamos que viajar 4 años a la velocidad de la luz para poder llegar a esa estrella. Ya no dijéramos a otros mundos inteligentes. Y viajar a esa velocidad nos mataría porque nos explotaríamos, saldríamos así como nos convertiríamos en energía. Entonces, en lo científico habría que ver qué otras leyes de la naturaleza no hemos descubierto para que pudieran suceder estas sistemas solar. Aún así, ¿qué pasaría si viajáramos a Júpiter, por ejemplo? Si viajáramos a Júpiter, no podríamos caminar. Nuestro peso, en vez de ser de 100 kilos, sería pues como de 3 o 4 toneladas. Y eso no lo podría yo sostener, se me romperían los huesos. Y viajar a un lugar más habitable como Venus, como Mercurio, pues me achicharraría. Si aquí con la variación de 10 grados ya estamos enfriándonos, ya estamos sofocándonos con el calor o con el frío, imagínense variaciones de varios miles de grados, pues nos matan, ¿no? Entonces, en lo científico, en lo natural, tiene consecuencias. Yo no puedo decir así nada más, no, pues que sí existan y ya, ¿no? Pero más en lo religioso, yo me pregunto, ¿y esos seres, Dios los redimió? Porque aquí una de las cosas muy importantes es que Dios se hizo como nosotros. Bueno, y con aquellos seres, ¿se hizo como ellos? ¿Hay doble redención? ¿O cómo está el rollo? Está interesante, ¿no? ¿A poco no? ¿Se habían puesto a pensar en eso? ¿Qué pasa con la comunión? Y otro Señor se hace cuerpo y sangre como nosotros y nos lo comemos como cuerpo y sangre. ¿Y qué pasaría con la comunión con los marcianos, con los venusinos, con los alfacentaurinos o con los estrellapolarinos, no sé cómo se llame, ¿no? Con los de otras galaxias, ¿no?
Además, tendrían que ser seres idénticos a nosotros. Me refiero idénticos en cromosomas, en tamaño, en lo que sea. En todas las características físicas. Y así, aún así yo me preguntaría, ¿y ellos también pecaron? ¿También hay pecado original? ¿También hay redención igual? Yo nomás quisiera que pensáramos que una aceptación de una teoría implica todo un desglose, implica ser congruentes con ese desglose. Y si yo soy congruente con ese desglose, como lo son ahorita algunos científicos, terminan perdiendo la fe si se van por un lado equivocado, o terminan afianzándose en la fe como los que han obrado bien. Hay datos muy interesantes, eso sería motivo de otra plática, pero los grandes, verdaderamente grandes científicos han alcanzado la fe gracias a la ciencia. Ejemplos de ellos son Pascal, son, por ejemplo, Ampère, son Gauss, son gente que ha llegado al conocimiento de Dios por medio de la ciencia, porque han pensado ciertamente, ¿no? Bueno, pues vámonos más para allá. ¿Qué nos distingue del resto de la creación? Lo acaba de decir Daniel, sería la inteligencia y la voluntad, ¿no? Pero entonces yo podría enamorarme de algún simio, o de una simia, o de alguna marciana. ¿Les gustaría? Está medio guácala, ¿no? Yo las prefiero así como nosotros. Bueno, muy bien. Ya terminamos con eso. Vamos con otro ejercicio que era el que yo había puesto al principio. Ya hicimos esta primera parte, pero vamos a investigar y a pensar en lo segundo. Fíjense, ¿qué implica el capitalismo y el socialismo? ¿Cuál es la visión del capitalismo de la persona humana? ¿Cuál es la visión del socialismo de la persona humana? ¿Y cuál de las dos es la correcta? ¿Quisieran opinar? ¿O no? Uy, qué callados. ¿Quién quiere opinar? A ver, Valeria, tú estás viendo desde hace rato así como que quieres hablar, pero no te animas. ¿Cuál de las dos te agrada más, el capitalismo o el socialismo, para ver a la persona humana? Pues siento que ninguna, pero pues vivimos en un mundo capitalista, bueno, al menos México, Estados Unidos, entonces como que somos más afines hacia ese pensamiento, hacia el capitalismo, que alguien sea nuestro jefe, nosotros ser un trabajador, o nosotros ser el jefe y alguien nuestro trabajador, diferentes sueldos y así. Y pues siento que de alguna manera los dos, pues el capitalismo pues es beneficioso para la persona que está arriba y no busca, podemos llegar a caer en no buscar el bien común para todos. Y en el socialismo podemos irnos al otro extremo de buscar el bien común para todos, que en realidad nadie tenga ese bien común. Entonces, pues sí, es como que chocan y son extremos. Muchas gracias. Muy interesante lo que dices. ¿Alguien más que quiera platicar o comentar? Con toda confianza. Pásele, pásele. Ofrecemos un libro para el que opine. No, no se crean. No es cierto, no es cierto, no es cierto. A ver, Fer, ¿qué opinas? ¿Eh? Pues, yo pienso, al igual que Valeria, que ninguno de los dos está correcto, porque pues, por un lado el capitalismo más que nada a la persona la ve como una herramienta, la ve como un medio para alcanzar riquezas, y en cambio, al contrario, el socialismo lo que hace es que les quita el individualismo, les quita como que la esencia de lo que es la persona y lo ve más bien como una masa de gente, o sea, lo ve como un grupo de gente, más que como por personas individuales. Entonces yo creo que ambos están como en los extremos y no es acorde a la visión del cristianismo, que pues, o sea,
busca ver a cada persona como individual y aparte, o sea, que cada quien tenga por lo que trabaja, que cada quien gane por lo que trabajó, o sea, que gane como dice en el Génesis, ganarás el pan de cada día con el sudor de tu frente. Entonces, pues yo creo que ahí habría que buscar como un equilibrio. Ajá. Muchas gracias, Fer. Miren, podríamos durar horas en esto y está bien padre, pero no es el propósito. Aquí lo mismo, la idea es introducirnos al tema de la persona humana. Nada más quisiera, para que no quede esto en el aire, el capitalismo le dio origen el liberalismo y el socialismo, el marxismo. Y ninguna de las dos es la panacea. De hecho, el marxismo fue condenado por el Papa Pío XI en la encíclica Divini Redemptoris. Léanla, porque mucha gente se está llevando ahorita la finta diciendo es que el socialismo es todos iguales, y no es cierto. O sea, realmente el socialismo son todos iguales, son todos miserables, ¿no? O sea, lo que busca el socialismo es hacer todos miserables, y en el capitalismo, bueno, pues es la ley del más fuerte, ¿no? Y tampoco puede ser tan así el asunto, porque termina habiendo también muchos miserables y muy poquitos privilegiados. ¿Cuál es la visión del cristianismo? Precisamente es el equilibrio y es lo que tenemos que contestar y es lo que vamos a ver en todo el curso de doctrina social. O sea, finalmente la visión del cristianismo de la persona humana es la solución, es la mera solución a los problemas filosóficos, sociológicos, económicos, políticos, etcétera, de la humanidad. Si aplicamos la idea, la doctrina de la Iglesia acerca de la persona humana, acerca de lo que es el ser humano, tendremos la solución perfecta a los problemas, a este tipo de problemas, ¿no? Por eso yo puse aquí que significa la persona humana, que es la dignidad y demás cosas que veremos ahorita, más adelante, que me gustaría comentarlas también. En cualquier momento que ustedes tengan una duda, me pueden interrumpir y hacemos un alto, ¿sale? Pero vámonos ya a meter directamente en el tema, porque si no se nos va a ir en debate y ya no vamos a ver bien. Pero insisto, si ustedes quieren interrumpirme en cualquier momento, lo pueden hacer, ¿sale? Bueno, muy bien. Precisamente, esto ya lo vimos. Precisamente, yo lo que quisiera con este ejercicio, fíjense, con este ejercicio de marcianos y de changos, lo que quise fue poner el tema de la persona humana, ¿sí? Fíjense, voy a agarrar nada más el ejemplo de los marcianos, que me parece más interesante. Mucha gente tiene el argumento, ¿por qué en un universo tan gigantesco y tan grande somos tan egoístas para pensar que somos los únicos que vivimos aquí? Y entonces yo lo que les he preguntado y lo que he dicho es, yo no te voy a decir si somos o no somos, lo único que me queda claro es que el diablo ha aprendido el meternos un complejo de inferioridad gigantesco, precisamente para no hacernos valer para que no hacernos ver lo que valemos, porque en este complejo de inferioridad nos ha comparado materialmente con el universo, pero el hombre no es nada más materia. Si somos materialmente lo mismo que los cerros y que los árboles y que todo, les concedo la razón. No somos nada comparados con la Tierra, mucho menos con el sistema solar, mucho menos con la Vía Láctea y mucho menos con todo el universo, con los millones y millones y millones de galaxias que hay. Somos unos cuantos atomitos de este tamaño comparados con todo eso. Sí, claro, si yo reduzco al hombre al materialismo, como se nos ha querido reducir, pero el hombre no es nada más materia. Si yo lo veo de esta manera, nos han hecho creer que el hombre es un hombrecito con un gigantesco universo, ¿no? Aquí puse el Sol, la Tierra, pero podríamos haber puesto Alfa Centauro y todo, la Vía Láctea y todo, ¿no? O sea, por desgracia, nos han hecho creer que no somos nada porque nos han dicho que somos materia. Pero yo les digo, ¿cuánto vale el espíritu de un solo ser humano comparado con el Sol, la Luna, la Tierra, el Neptuno, Plutón, la Vía Láctea, la Osa Menor, la Osa Mayor, el Cinturón de Orión, la galaxia X, Y, Z? ¿Cuánto vale un ser humano? Bueno, adelanto un poco, pues vale la vida de Dios, porque Él se murió por un solo ser humano, daría la vida, y por Él vino, se hizo hombre, se hizo humano, murió, bueno, padeció, murió y resucitó por nosotros, por un solo ser humano. Entonces, visto de esta manera, como que es al revés, ¿no? O sea, el ser humano es un ser enormemente gigante,
comparado con una tierrita y un cielito tan chiquitos, que en el final de los tiempos dice la Biblia que serán destruidos este cielo y esta tierra, y será construido una nueva cielo y una nueva tierra, que es el cielo, pues es una alegoría del cielo, para que allí habite el hombre. O sea, el hombre es tan grande, tan inmenso, tan enorme, que precisamente este universo en el que vivimos nos va a quedar chiquito, porque el ser humano no es nada más la materia que tenemos, sino es la materia y el espíritu. Quisiera que viéramos eso precisamente porque la dignidad de la persona humana le viene precisamente por ser humano, y por ser humano, hijo de Dios y semejante a Dios, es que nosotros podemos tener esta grandeza tan enorme, y es por eso que, bueno, pues yo no sé si existan o no existan los marcianos, pero estoy seguro que lo que dice la Biblia es cierto y que el hombre es el rey de la creación, es lo mejor de la creación, tanto así que Dios se hizo como nosotros con 46 cromosomas, se hizo exactamente como somos físicamente y se hizo también con un alma racional y donde hay emociones y donde hay sentimientos y todo eso. Y eso nos hace únicos en toda la creación, absolutamente toda, con changos y sin changos, con elefantes, con cerros, con estrellas, con reacciones nucleares, con estrellas increíbles, con todo eso. El hombre es mucho más que esto, ¿verdad? O sea, esto que nos ha hecho el materialismo creer que no somos nada, yo le digo al materialismo, con el cristianismo, claro que somos mucho, claro que somos tan grandes que Dios que mereció la muerte de un Dios para redimirnos. Y precisamente por eso es que este capítulo lo llamamos la dignidad de la persona humana, porque es eso, o sea, la persona humana en cualquiera de sus etapas. Aquí me faltó poner una mujer embarazada porque el feto también es un ser humano, va caminando por todo el tiempo igual, o sea, finalmente el tamaño del ser humano no lo hace más digno o menos digno. Es tan digno el viejito como el niño, como el bebé, como el feto, ¿sí? O sea, finalmente la dignidad de la persona humana, no importa de dónde haya venido, o sea, finalmente cualquiera que sea la teoría, finalmente lo que me importa es hacer notar que este ser humano es el que es igual y semejante a Dios, y eso le da la dignidad. Y precisamente por eso es que en la doctrina social de la Iglesia se estudia la persona humana y sus derechos, que vendría siendo el capítulo 3. Les hago notar nada más aquí en esta filmina lo que es el compendio del DOCAT. El DOCAT es el azulito, pero esto es un compendio de otro, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, precisamente que se resume en dos partes, podríamos decir la parte teórica y la parte práctica, ¿sí? Si se fijan, la parte teórica empieza con el humanismo integral y solidario, que ya vieron, y va a terminar todo este relajo en una civilización del amor, hacia una civilización del amor. Precisamente en esto veremos el principio y fundamento de lo que es el ser humano y todo lo que con ello lleva, los principios, los valores, etcétera, para aplicarlos justamente en esta parte, en la familia, en el trabajo humano, en la vida económica, la comunidad política, etcétera, donde profundizaremos sobre estos temas. La parte de la economía, por ejemplo, lo que es el capitalismo, el socialismo y todo eso, pues se ve en la vida económica y el trabajo humano, pero aquí es donde tenemos las bases. Entonces, justamente nosotros lo que vamos a ver hoy es en relación a la persona humana, precisamente el humano como imagen de Dios y la persona humana y sus múltiples dimensiones. La semana que entra veremos la segunda parte de las múltiples dimensiones y los derechos humanos. Justamente entonces lo que estamos viendo hoy es esta primera parte, que es la persona humana como imagen de Dios. Y justamente esto, si lo vemos con un modelo gráfico, dijéramos que a lo que tiende, estos son los principios básicos de la doctrina. La doctrina a lo que tiende es precisamente a que vivamos el bien común. Y este bien común se va a vivir si entendemos que los bienes materiales e intelectuales y espirituales son universales. No me pertenecen solo a mí, aunque yo los pueda usar y aunque sí debe de haber propiedad privada,
la propiedad privada no me hace que yo haga a capricho lo que quiera con los dones que me fueron dados. Y todos estos dones se sustentan, perdón, y estos bienes universales se sustentan en los principios de solidaridad y subsidiariedad. Y precisamente esto hace una casita donde se pueden guardar en la vida social los valores de verdad, libertad, justicia y amor. Precisamente con la solidaridad, la subsidiariedad y el destino universal de los bienes, yo voy a salvaguardar estos valores que van a ser los que me den el bien común. Pero todo esto, si no lo hago bajo el primer principio y básico, que es la dignidad de la persona humana, que es la base de la casita, si yo la quito, todo se desmorona y se cae todo esto. Por lo tanto, ahorita los enemigos de la iglesia, los enemigos de Cristo, los enemigos de la humanidad, los enemigos de nuestra esencia, nos quieren destruir esta dignidad de la persona humana. Ahora resulta que las tortugas tienen más dignidad que los niños en el vientre de la mamá. ¿Por qué? Pues no sé. Pues el chiste es hacer trizas la dignidad de la persona humana, porque haciendo las trizas, todo esto se cae. Precisamente yo tengo todo esto, ¿para qué? Para lograr lo que decíamos, la civilización del amor, porque finalmente en el bien común se logra la paz, y logrando la paz se logra una civilización de amor. Este es el modelo básico de la doctrina social de la Iglesia, y ya irán viendo más adelante los principios, cada uno de solidaridad, subsidiariedad, bien común, etcétera, pero no pierdan de vista que lo que queremos es lograr la paz, para que logrando la paz verdadera se logre el inicio de la civilización del amor, que no es una meta, sino es una espiral continua de perfeccionamiento continuo, ¿verdad? No es, ya llegamos al año 2050 y ya estamos en el sitio del amor, ya logramos la civilización, no. Esta civilización se va logrando poco a poco en la medida en la que se vaya dando todo esto, la dignidad de la persona humana, la libertad, la verdad, la justicia y el amor, y poco a poco vayamos logrando con eso el bien común, y entonces estaremos logrando una civilización de amor. Visto así, pues entonces nos resta nada más decir que esta civilización de amor o esta situación que estamos planteando se logra precisamente al entrelazar las libertades de todas las personas. Con tu libertad, mi libertad y la de todos juntos que entrelazamos, contribuimos a engrandecer la sociedad o empobrecer la sociedad. Justamente de estas libertades entrelazadas hacemos que esta sociedad sea mejor o sea peor. Ahorita me parece que en todos los países, no es nada más México, sino que me saquen de la duda la gente que no es de aquí, pero estarán de acuerdo conmigo en que estamos en una etapa de empobrecimiento de esta sociedad, precisamente por la pérdida de la dignidad de la persona humana. Pensando pues en eso, vamos a empezar con el tema. Vamos a continuar con el tema de una manera muy rápida y muy breve, pero pues muy interesante. Miren, Dios crea el universo. Aquí en esto quise significar el universo entero, ¿verdad? Y pone en esta tierra al hombre. Dice Dios, y Dios creó al hombre a su imagen. Y entonces, el ser humano es creado a imagen de Dios. ¿Qué es lo que nos da la dignidad de la persona humana? ¿Qué es lo que nos da a la persona humana la grandeza? Es exactamente esto, imagen de Dios. Para Daniel, cuando hablábamos de la razón y de la inteligencia, pues efectivamente ningún animal, por más evolucionado que esté, va a poderla tener, porque nosotros tenemos inteligencia y voluntad gracias a que somos imagen de Dios. Porque Dios tiene inteligencia y voluntad, y eso fue lo que nos pasó a nosotros. La imagen no solo es en cuanto al cuerpo, y no, la imagen es que somos semejantes a Dios porque participamos de su dignidad y por lo mismo participamos de su libertad, y la libertad implica tener inteligencia y voluntad. Un chango, un gato, un perro, un poste, un árbol, un cerro, un planeta, no tienen inteligencia y voluntad y por lo tanto no son libres. El planeta siempre estará dando vueltas igual porque no es libre, porque obedece a una ley física que no puede superar, que no puede romper. Sin embargo, el ser humano es libre porque de sus decisiones depende su futuro.
Y eso es la gran diferencia. La libertad en la que fue hecho el hombre, que es imagen de Dios, es pues usando bien de su inteligencia y de su voluntad. Por eso, la persona dejó de ser alguien, dejó de ser algo para ser alguien. Y esa es la esencia de la dignidad de persona, ¿sí? Por eso dice que el hombre es capaz de conocerse, de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Es una búsqueda continua de Dios. Esta relación puede ser ignorada, olvidada, pero jamás eliminada, pues solo el hombre es capaz de Dios. El ser humano es el único capaz de Dios. No hay posibilidad de que un perro, un gato, un ave lleguen a desear ser hijos de Dios, capaces de Dios, porque esa es una característica propia del ser humano, porque el ser humano al estar hecho a imagen de Dios, desea estar con Dios, ¿sí? Muy bien, pero bueno, viene algo aquí muy interesante, fíjense, Dios dijo, hago al hombre a mi imagen y semejanza. ¿Sí es cierto? ¿Así dice la Biblia? No. Fíjense, la Biblia dice, esto no es cierto. La Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por lo tanto, la creación tiene una condición trinitaria. Y entonces, el decir hagamos es que implica que la familia divina quiere hacer al hombre igual que la familia divina y por lo tanto los crea hombre y mujer. Y lo que une a la familia divina, la unión inseparable, irrompible, absolutamente fuerte de Dios, es justamente el amor. Y el amor es lo que viene a ser parte del ser humano, la unión de hombre y mujer, que es la imagen perfecta de Dios. Por lo tanto, la imagen de Dios es hombre y mujer hechos a imagen de Dios. Y esto hace que la mujer tenga la misma dignidad del ser humano, del hombre. Por eso, cuando las falacias de las feministas dicen que la mujer ha estado socavada y que la religión y que nunca lo hizo, yo les quiero hacer notar que gracias a la religión y gracias al catolicismo y gracias a esta visión del ser humano, es que la mujer adquirió su lugar. Es gracias a la religión católica que la mujer llega y obtiene su lugar pleno, que es en la igualdad del ser humano, porque la mujer también es hecha a imagen de Dios. Aquí está la esencia de la plática, ¿no? O sea, finalmente, ¿cuál es la dignidad de la persona humana? Es precisamente el ser iguales, perdón, el ser imagen de Dios, que es parecido, pero no igual. No es idéntico, el ser humano no es idéntico a Dios, seríamos otros dioses, pero somos muy parecidos, ¿verdad? Muy bien, precisamente por eso decimos que la dignidad de la persona humana es el fundamento de la igualdad de todos los seres humanos, independientemente de su raza, nación, sexo, religión, origen, cultura, etcétera. Pues esto es bien importante, ¿eh? Porque hay veces que los católicos somos tan celosos de nuestra religión que pensamos que los otros no, como que no merecen nuestra amistad o nuestro no sé qué, porque pues, a lo mejor son personas subhumanos o algo por el estilo. No, todas las personas somos iguales en dignidad, independientemente del color de la piel, de si estamos gordos o chaparros, de si tenemos 15, 20, 30 años o 3 meses de gestación. O sea, finalmente, la dignidad de la persona humana es el fundamento de la igualdad. El hombre y la mujer están relacionados entre sí como una comunidad de amor, reflejo de la Trinidad, y que participan de la creatividad de Dios. Fíjense, no solo nos parecemos en que somos hombre y mujer, enamorados, amados, igual que la Trinidad, sino que además tenemos algo más que nos hace increíbles, que es que Dios, en su inmensa capacidad creadora, nos hace co-creadores. Y entonces, en la unión de hombre y mujer, podemos heredar y dar vida a otros seres humanos. A esto se refiere con el chip la tierra. Y aguas, sometedla, mucha gente piensa que someter es poner la bota encima, es hacerlo pedazos. Cuando hablamos de dominar la tierra o someter la tierra, pensamos que se trata de hazla pedazos. Y no, o sea, el someter no necesariamente es hacer pedazos, sino es
usar bien de ella, para que te fue dada en custodia, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más adelantito. Por eso el hombre y la mujer están relacionados con los demás, ante todo como custodios de sus vidas. Precisamente por eso el segundo mandamiento más importante, el primero es amar a Dios y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso el hombre y la mujer nos relacionamos con los demás porque somos custodios de sus vidas. El humano es el rey de la creación. Puede y debe dominar a las criaturas, no con la idea de dominio de destrucción, sino esto, usar de su inteligencia para ver en las criaturas la contemplación de la verdad, usarlas para bien con responsabilidad, a sabiendas de que las criaturas son hechas como un destino universal de los bienes. O sea, a mí no me es lícito hacer pedazos la naturaleza para que las especies se extingan, puesto que esas especies fueron hechas para que las goce yo, mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. Por lo tanto, no me es permitido andar de cacería nomás por las ganas de matar, ¿verdad? Porque hay mucha gente que así va, y de repente, con esas ganas de matar, que ni siquiera mucha gente se come lo que mata, de repente yo veo que se diezman la cantidad de venados o de lo que pasó el siglo pasado. Había en Chihuahua una gran cantidad de lobo mexicano, y por la costumbre de matar, se los echaron a todos y está extinguido. Parece ser que han encontrado por ahí algunos especímenes raros que andan todavía por ahí. Parece ser que todavía nos dan por extinción total el lobo mexicano, pero ya casi. ¿Y todo por qué? Pues porque la gente sentía padre ir y matar lobos, ¿no? Eso no se vale. El hombre se relaciona consigo mismo. Además, fíjense, se relaciona con la mujer, se relaciona con los demás, se relaciona con Dios y se relaciona consigo mismo, pues puede conocerse a sí mismo y sus facultades espirituales le dan el afán de un mayor bien, su mayor inspiración posible. Su aspiración posible es a Dios. Entonces, el ser humano se conoce a sí mismo y sabiéndose cómo es, él aspira a más y entonces se hace trascendente. Por eso dice San Agustín, Señor, nos creaste para ti y nuestra alma no estará en paz hasta no estar en ti. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí me gustaría hacer un paréntesis porque, ¿por qué digo persona y que somos las únicas personas y que todo eso? Porque ahora, bueno, no sé cómo sea por allá en Panamá, en Guatemala, en Honduras, aquí al menos tenemos cada gobernador en México que de veras no rebuzna porque no alcanza la nota. Nos han salido con que la dignidad de los animales, y entonces yo digo, bueno, ¿los animales tienen dignidad? Vamos pensando en empezar por entender qué cosa es persona. Miren, en el español la palabra persona viene del latín y el latín del griego. Los romanos tomaron la palabra del griego. En griego viene de la palabra prosopon, que quiere decir máscara. ¿Qué era la máscara? Bueno, en el teatro griego se representaban tragedias y era un teatro abierto, no era techado, era abierto. Entonces era muy fácil que la voz se perdiera. Usaban estas máscaras con un doble fin, que fuera una caja de resonancia y que fuera una tapadera para el actor. ¿Con qué fin? Bueno, la tapadera para que no luciera el actor, sino el personaje. O sea, ahorita en todas las novelas luce el actor porque está bien guapote y hace las poses y wow, todos, qué perfecta actuación. No, aquí la actuación era poner una máscara para que no vieran mis gestos, sino los de la máscara. Y entonces luciera el personaje que estoy representando y no yo. Pero lo segundo y más importante es que la máscara servía como una caja de resonancia. La caja de resonancia como una guitarra. La panza de la guitarra es la caja de resonancia. Si yo le quito la panza a la guitarra, por ejemplo, una guitarra eléctrica, y no prendo la guitarra eléctrica, o sea, no prendo el amplificador que está ahí, pues no se oye. Una guitarra eléctrica sin caja no se oye, nomás la hace así, y la oye la hormiga que está ahí junto, pero no lo oye nadie. Si yo le pongo un amplificador electrónico y todo, bueno, pues sí, pero eso es artificial. Una forma natural de hacer que se oiga es ponerle una caja de resonancia a una guitarra. Y entonces cuando yo sueno las cuerdas, lo que hace es vibrar la caja y entonces esto le da volumen. En pocas palabras, la persona se hacía oír cuando se ponía una máscara llamada prosopon. Esta idea viene
y la toman los romanos, y a los romanos le dan ya la palabra persona, que quiere decir el que puede votar. ¿Por qué? Porque el que vota hace oír su voz. Voto viene de voz, precisamente. Entonces yo voto precisamente para hacer valer mis pensamientos, mi voz, mi todo. ¿Y esto qué significa? Que yo pueda tener una representación en el Senado y en demás lados, precisamente para que me oigan. Entonces, la palabra persona en el antigua Roma quiere decir aquel que puede hacerse oír, aquel que puede, aquel que puede hacer valer su pensamiento, ¿verdad? Pero entonces, ¿quién podía votar en Roma? Pues solo los romanos, porque los judíos, las mujeres, los niños no eran personas, porque ellos no se podían hacer valer. Solo es hasta que llegue el cristianismo que la palabra persona adquiere el concepto que hoy tenemos, que es persona es todo ser humano, no solo aquel que usa una máscara, no solo aquel que se hace oír por su bota, sino cualquier otra persona. Por eso, esta palabra persona toma su nombre, es nombre de dignidad. Persona y dignidad van unidos. La persona es lo más perfecto que hay. Esto es de Santo Tomás. Es lo perfectísimo. Es lo que existe, lo más perfecto que existe en la naturaleza. El modo de ser propio de la persona es dignísimo, en cuanto indica que es que algo existe por sí mismo. ¿Se dan cuenta? O sea, de esto que era un actor, una máscara de actor, a esto que era un votante, pasamos al concepto del cristianismo en el que dice que persona y dignidad van de la mano porque la persona es lo más perfecto que puede haber. Y es lo más perfecto, pues porque es hijo de Dios, ¿verdad? Por eso, el título de persona, dice Santo Tomás, se aplica exclusivamente a los seres más excelsos que hay. Hay la persona humana, la persona divina y la persona de los ángeles. Solo hay tres personas, por eso insistimos. Alguien decía por ahí, es un pleonasmo decir persona humana. No, no es pleonasmo, porque decimos Dios son las tres divinas personas. Por eso la palabra de persona se le da solo a los seres más excelsos que hay en el universo, que existen, que son los hombres, los ángeles y Dios. Y por lo tanto los humanos son en cierto modo, porque así lo quiso Dios, de la estirpe del propio Dios. Fíjense, estamos hechos de la estirpe, del linaje de Dios. Estamos hechos casi como Dios. No somos Dios, pero es casi como Dios. De ese tamaño estamos hechos. Bueno, pues también nos dice el mismo Santo Tomás que he aquí el supremo grado de dignidad de los hombres que por sí mismos y no por otro se dirigen hacia el bien. Esto es, o sea, el ser humano que se dirige hacia el bien, porque naturalmente él busca su fin más radical que es Dios, eso lo hace ser la persona más digna, lograr el grado máximo de dignidad. Y para terminar, podemos decir, pues entonces, como conclusión, ¿qué persona es lo sobresaliente de lo muy valioso que es dignidad? Por lo tanto, podemos decir que persona y dignidad son la categoría suprema de lo más bondadoso, o sea, lo más valioso. De ese tamaño es la palabra persona y de ese tamaño es la palabra dignidad. Es lo más valioso que pueda haber en el universo. ¿Sale? ¿Vamos bien? Muy bien. Bueno, pues pensando en esto entonces, ya podemos llegar a esta conclusión tan terrible. ¿Qué pasa cuando el ser humano que fue hecho en libertad, es una relación de libertad la que lo une con su creador, una relación de libertad la que la une con la creación, una relación de libertad la que lo une con sus semejantes? Cuando el ser humano, de repente tentado por el maligno, y le dice que se la creyó tanto que se creyó Dios, entonces él decide en su libertad romper esta relación de armonía con Dios, romper esta relación de armonía con sus semejantes, romper la relación de armonía con la naturaleza y finalmente termina rompiendo esta relación de armonía consigo mismo. Y entonces esta dignidad tan increíble del ser humano viene a destruir, bueno, viene a hacerse menos, entre comillas, precisamente por el drama del pecado. Y en el drama del pecado, entonces,
el hombre pierde dos cosas. No pierde la dignidad, pero sí la santidad y la justicia. La separación de Dios, la alienación, es el rompimiento con todo. La alienación quiere decir la división del hombre. Al romperse el hombre, al hacerse no uno, sino al haber una división en él, es el rompimiento con todo, con Dios, con la familia humana, con la naturaleza y consigo mismo. Y esto es Babel. Esto quiere decir, ¿verdad? Babel es confusión. Pierde todo. Por eso siempre el pecado, cuando el ser humano decide pecar, el pecado es personal. No puede haber un pecado en que vamos todos juntos al burdel, vamos todos juntos a emborracharnos, vamos todos juntos a esto. Y entonces el pecado es ahí en la bola. No, no, no. Tu decisión es personal y el pecado siempre es personal. Pero las consecuencias del pecado siempre son personales y sociales. Por ejemplo, el pecado de matar, ¿no? Bueno, el pecado yo lo hago, es mi responsabilidad, pero al matar estoy provocando un mal en la sociedad, ya no solo en mi persona, en su persona, sino en todo lo demás, ¿sí? O sea, es un pecado que le afecta a todos. Por eso a cada pecado personal se le puede atribuir indiscutiblemente el carácter de pecado social. Ajá. Teniendo en cuenta que el pecado de cada uno repercute en los demás. El pecado personal se convierte en pecado social. Aguas. Cualquier cosa que yo haga, aún lo que parece que no. Por ejemplo, la gula. Pareciera que la gula es un pecado exclusivamente personal. ¿A quién le importa que yo me ataque 20 pizzas en un día y haga esto y haga el otro y me emborrache y todo? Ah, bueno, pues el pecado de la gula tiene sus consecuencias. Finalmente termina por destruir a la familia, porque termina finalmente el ser humano en afectar a los demás, ¿no? Pero hay estructuras de pecado. ¿Esto qué quiere decir? Algunos pecados además constituyen por su objetivo mismo una agresión directa al prójimo. Estos pecados en particular se califican como pecados sociales, y así los califica el Papa San Juan Pablo II, cuando habla de que cuando hay estructuras de pecado, ya lo que sucede es que la gente peca por ósmosis, por costumbre, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. El aborto, hace 50 años en México, pues no estaba ni aprobado ni nada de nada, y cualquier persona veía muy mal que se hiciera un aborto y ocasionalmente se hacía alguno. Ahorita, al ser institucionalizado, de repente hay cientos de miles de abortos y la gente siente que está haciendo bien. Y cuando uno les plantea que es un ser humano el que están matando, está fácil decir, no, no es un ser humano, ¿verdad? Es un montón de células. Y entonces empiezas tú a encontrar justificantes para la actuación, para tu actuación, y eso aminora, entre comillas, tu sentido de responsabilidad. Pero no es cierto. O sea, finalmente la responsabilidad es gigantesca. La responsabilidad ante un aborto es tremenda y es un pecado que, por desgracia, cuando se ponen las leyes, es un pecado que genera una estructura de pecado social. Es por eso tan grave, porque hay mucha gente que dice, ay, mira, ¿a qué te metes en broncas? O sea, si la gente lo hace, es su problema. Si están las leyes, es su problema. Si este es su problema, ah, qué padre, ¿no? O sea, yo aquí solito, ¿no? Y luego, ¿y la responsabilidad social que tengo con todos los demás, dónde quedó? Yo tengo una responsabilidad social, claro que la tengo, y yo tengo que dar respuesta de eso. Precisamente una de las preguntas de al final que les va a quedar de tarea es, ¿qué pasa cuando dice Caín, cuando Dios le pregunta a Caín, Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él le responde, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Ojo, hace rato en la otra lámina dijimos que nosotros tenemos una responsabilidad social, ¿verdad? Entonces, justamente en estas estructuras de pecado, lo que sucede es que se va heredando esa forma de pensar y al rato todo el mundo peca. Eso es lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. O sea, finalmente, un pecado que era vergonzoso, que era el desenfreno sexual, no solo sexual, sino humano, carnal, porque ahí estaba lo sexual, las drogas, la comida, todo lo que era lo relaciona al cuerpo, esa
se hace estructura de pecado y entonces todos pues, le entran al relajo, al cabo que todo el mundo lo hace, ¿no? Para terminar esta parte, diremos que entre otras cosas, lo que genera las estructuras de pecado es el afán de ganancia tremendo y la sed de poder. Esto es a cualquier precio. Y fíjense que los tres grandes problemas del hombre es el tener, el poder y el placer. Y justamente estas tres cosas son lo que generan estructuras de pecado tremendos, ¿no? Precisamente el tener, el dinero, mucha gente mata y hace relajo y medio por dinero. ¿Cuántas familias destruidas no hay por las herencias de los padres, ¿no? Por placer, ¿cuántas violaciones, cuántos asesinatos no hay por placer? Y bueno, y no se diga por poder, ¿no? Nada más hay que ver a Hitler, a Stalin, a Mao, a tantos y tantos tiranos, por el afán de mantenerse en el poder, hacen relajo y medio. Hace unos días, hace casi una semana, tuvimos una conferencia de una persona que vive en Venezuela y nos platicaba que ya van desde que empezó Chávez hasta ahorita 6 millones de desaparecidos. Aquí nos escandalizamos porque hay 43 desaparecidos en Atoxinapan. Allá ya llevan 6 millones. 6 millones. ¿Dónde están? Yo como quiera oculto a 2 o 3, los escondo en una casa, donde sea, pero ¿dónde oculto 6 millones? Pues obviamente están muertos. El afán de poder nos lleva a estas estructuras de pecado a cualquier precio. Muy bien. Sin embargo, así como es el pecado nos sume la más grande desolación, la salvación se nos hace inalcanzable. No podemos alcanzarla por nuestras propias fuerzas. Por eso, gracias a que Cristo nos redimió, es que existe la esperanza universal. Y así como el pecado fue universal, también la esperanza es universal. No todo está perdido. A eso vino Dios nuestro Señor. Y por eso la universalidad del pecado nos lleva a la universalidad de la salvación. Por eso Dios nos creó en una triple realidad, como hijos de Dios, como hermanos y como administradores de la creación. Y si lo entendemos de esta manera, podremos saber que esta redención también viene al ser humano y nos vuelve a situar en el nivel de hijos de Dios, y por eso mismo la dignidad del ser humano nos hace ver que el ser humano no es un fin, es un fin en sí mismo y no un medio. Mucha gente, muchos sistemas políticos, verbigracia el capitalismo, supercapitalismo y liberalismo extremo, y el socialismo, populismo, comunismo, marxismo, nos ve como un medio de lograr otras cosas y no como un fin. Si nos viera como un fin, otra cosa sería. Si ahorita los gobiernos nos vieran como un fin, harían lo imposible para conseguir vacunas y que se vacunara la población. En nuestro caso en México tenemos a un gobernante que le importa más hacer una refinería que no va a funcionar porque cuando la terminen ya no se va a usar la gasolina. O a lo mejor aquí sí la seguimos usando 100 años porque en todo el resto del mundo va a haber autos eléctricos y sin embargo está empeñado en hacer refinerías que no van a servir. Pero oye, si todo ese dinero que le vas a meter a la refinería y a un aeropuerto alcanza para vacunar a toda la población mundial con los costos que hay. Todo el mundo podría hacerse si tú desistieras de eso, de esa idea de hacer, no, pero yo veo como un medio al ser humano y no como un fin, porque no me importa qué pase con este ser humano que se llama Juan, que se llama Teresa, que se llama Francisco, se llama Espergencia, ¿no? Simplemente me interesa que es un medio para conseguir votos. Y entonces esto lo hace terriblemente difícil. Bueno, pues ya para llegar a esta segunda parte tan importante es la persona humana y sus múltiples dimensiones. Miren, la persona humana está hecha de materia, ¿sí? Somos materia, pues tenemos calcio, tenemos fierro, tenemos fósforo, tenemos agua, tenemos 1000 cosas, ¿no? Pero esa materia tiene vida, como las plantas. Tenemos entonces una formalidad material y una formalidad de vida. Además, tenemos instintos, porque esta vida tiene movimiento, se reproduce, se mueve, siente. Entonces tenemos vida animal. El ser humano es materia vegetal, animal,
pero además tiene razón. Y entonces el ser humano es algo más que la materia, que las plantas, que los animales, porque razona. Pero aún hay algo más todavía. El ser humano tiene espíritu, y en este espíritu es en lo que se asemeja más a la Trinidad del Señor. En esta realidad es que fue creado el ser humano. El ser humano, en esencia, resumiendo todo esto, fue creado en la unidad de espíritu y materia. O sea, finalmente todo esto lo podemos sintetizar en una concepción completa de espíritu y materia. ¿Cuáles son cuáles son las concepciones ideológicas que han trastornado esta forma de ver al hombre? Bueno, el racionalismo y el materialismo, ¿no? En lo social ha sido el materialismo, en lo individual el racionalismo. Son las dos grandes corrientes que han dicho que el hombre han roto la unidad de la persona humana. Pongo yo este ejemplo porque, bueno, se me hace un buen ejemplo, ¿no? El ser humano es como un elote, ¿no? El elote no es el olote, no es nada más la parte donde los granos están. Y el elote no son nada más los granos. Para que el elote sea elote necesita que los granos estén unidos al olote y las hojas y todo, ¿no? Para que el ser humano, exista como tal, necesita que estén unidos el cuerpo y el alma. O sea, el ser humano no es nada más cuerpo, como lo dijimos al principio, pero tampoco es nada más alma. Es la unión de cuerpo y alma. Por eso, la primera de las grandes dimensiones del ser humano es la unidad de la persona. Si yo separo el cuerpo y el alma, se muere. Y la muerte es eso. La muerte es la separación del alma y del cuerpo, del espíritu y del cuerpo. Cuando yo a un ser humano le quito la vida, es la que le estoy quitando precisamente el espíritu, y el cuerpo solo no puede subsistir, se corrompe y muere. Entonces, el primero de los grandes errores de la humanidad ha sido estas doctrinas ideológicas que hacen que esta concepción de la persona humana se tergiverse. Pero hay más. Dice, el hombre, por tanto, tiene dos características diversas. Es un ser material vinculado a este mundo mediante su cuerpo, y un ser espiritual que está abierto a la trascendencia. La parte espiritual es la que le da el deseo de trascender y al descubrimiento de una verdad más profunda a causa de esta inteligencia, que lo hace participante de la luz de la inteligencia divina. Esto es muy importante. O sea, lo material me da la existencia en este mundo, pero la parte espiritual me da el deseo de trascender, y ese deseo de trascender es lo que me asemeja a Dios y es lo que me hace desear a Dios. Por eso decíamos, que decía San Agustín, Señor, fuimos creados para estar en ti y nuestra alma no descansará hasta llegar a ti. La segunda parte es a esta apertura a la trascendencia, la unicidad de la persona. No me refiero a la unicidad, a la unidad, son dos ideas distintas. Ahorita lo vamos a ver. Miren, en la trascendencia lo que busca el hombre es llegar al infinito. Por eso decimos que la persona humana pertenece a la trascendencia, puesto que el hombre está abierto al infinito. Está abierto al infinito, es decir, a Dios, porque Dios es el infinito. Por eso la persona está abierta a la totalidad del ser, al horizonte ilimitado del ser. O sea, al hombre no lo llena nada para pronto. Miren, déjenme les platico rápido algo. Cuando yo estaba en la secundaria, yo vivía con mis hermanos, pues en pobreza. Realmente éramos pobres. Mi padre era un obrero, teníamos 9 hermanos, mi madre, mi abuelita, etcétera. Nos alcanzaba apenas para subsistir. Pero yo iba a escuela de ricos porque me dieron beca. En esta escuela de ricos había un compañero que era muy rico, y todavía para acabarla de amolar, se volvió más rico, porque en ese tiempo la Lotería Nacional rifaba 90 millones de pesos, que si el dólar estaba a 12 pesos, pues 90 entre 10, 9, pues eran como unos 8.5 millones de dólares, ¿no? Imagínate
que te sacas ahorita 8.5 millones de dólares, pero de dólares de aquel entonces, que son como 3 veces ahorita. Imagínate que te sacan unos 20 y tantos millones de dólares. ¡Wow! Era un dineral, ¿no? Y entonces, de repente, cuando yo le platicaba mis aventuras con mis hermanos y mis primos y mis amigos y todo, él se me quedaba viendo y añoraba mi vida. Y yo decía, ¿cómo añoras mi vida si tú eres rico y yo soy pobre? Bueno, el día que se sacó su papá esa cantidad de dinero, empezó a llorar conmigo y lloraba inconsolablemente. Y yo le decía, oye, ¿estás llorando de alegría o de qué? Y decía, no, de tristeza. ¿Cómo puede estar alguien triste por sacarse 90 millones de pesos, 20 y tantos millones de dólares? Y él me decía, es que como somos ricos, mi papá se la pasa jugando y haciendo todo en los casinos, y mi mamá también, pero uno por un lado y otro por otro. Cuando mi mamá llega a la casa, llega drogada, llega borracha, y no la veo. Me dan de comer las criadas, y yo solito juego porque no tengo hermanos, ni tengo nadie. Y él me decía, yo con gusto daría esos 20 millones de dólares por vivir la vida que tú has vivido. Y entonces a mí me quedó clarísimo que la persona humana está abierta a la totalidad del ser, y la totalidad del ser es ese deseo de infinito y de alegría y de todo lo demás, y no nada más de poder y de tener. Y precisamente esto es lo que nos hace distintos en muchas más cosas a mucha gente, al resto de la creación, porque somos personas que trascendemos. La segunda parte de esta es que la persona humana es única e irrepetible. Es única. O sea, la unicidad, la unidad de la persona es que es cuerpo y alma, pero además la unicidad quiere decir que somos únicos. O sea, no va a haber otro Gabriel. Aunque yo ya haya tenido un hermano gemelo igualito a mí, no es lo mismo que yo. Soy singular e irrepetible. Por eso decimos que el hombre como individuo existe como un centro de conciencia y libertad. Esto impone ante todo no solo la exigencia del simple respeto para todos, sino sobre todo se debe situar en la promoción del desarrollo de la persona integral de la persona. Especialmente esto lo deben entender las instituciones políticas, sociales y de sus responsabilidades. Ojo, las instituciones políticas y sociales deben de entender que el hombre es íntegro y ver por su cuerpo y por su alma. Por eso una de las características de la tarea que van a hacer es, bueno, ¿y los partidos políticos nos ven así? ¿Y las instituciones sociales nos ven así? ¿Y las empresas nos ven así? ¿Cómo nos ven? ¿Y qué tendríamos que hacer para cambiar esa forma de vernos y para que promovamos precisamente a la persona humana? La persona humana es pues un ser inteligente y consciente y capaz de reflexionar sobre sí mismo y por lo tanto de tener conciencia de sí mismo y hacerse responsable de sus actos. Sin embargo, no son la inteligencia, la conciencia y la libertad las que definen a la persona, sino es la semejanza con Dios. Estos actos pueden faltar, por ejemplo, una persona que se dio un golpe y quedó en estado de coma. En ese momento no tiene la inteligencia, la conciencia y la libertad en acto, las tiene en potencia, pero no por eso deja de ser persona, porque la persona está en la base de todos estos actos. ¿Sí? Bueno, finalmente podemos decir que el respeto de la dignidad de la persona humana es precisamente por esto que hemos dicho. Una sociedad justa debe ser realizada solamente en el respeto de la dignidad trascendente de la persona humana. Solo así puede haber justicia, si no, no hay justicia. Y aquel socialista que venga a decir que viene a hacer justicia en su revolución, porque ahora sí va a poner la persona humana en su vida, eso lo logrará solo si ve a la persona con su dignidad trascendente. Si no es así, no hay justicia. Esta representa el fin último de la sociedad, o sea, la persona humana es el sentido de la sociedad. Por eso el orden social y su progresivo desarrollo deben en todo momento subordinarse al bien de la persona y no al revés, y no al contrario. Todo lo que tendría que hacer la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los políticos, las empresas, etcétera, deben de ir primero al orden del bien de la persona y después a todo lo demás. Y yo me pregunto, ¿lo están haciendo así? Qué fácil es cuando ya no me sirves darte una patada en el trasero y decir ya no me sirves y ahí te va. Y eso es lo que hacen las empresas. Eso no es del todo cristiano que dijéramos. Igual,
cuando yo soy gobernante, yo gobierno nomás para los de mi partido y para los demás, ¿qué? Nada, pues no. O sea, no están viendo a la persona, sino como un medio para lograr otras cosas. Es preciso que todos los programas sociales, científicos y culturales estén presididos por la conciencia de que el hombre es primero. Solo en Dios se puede ser plenamente humano. El hombre, en efecto, en su interioridad trasciende al universo y es la única criatura que Dios ha amado por sí misma. Ojo, es la única criatura que Dios ha amado por sí misma, al ser humano. Nada más. Y ahí se responde todo con lo que empezamos, ¿verdad? El ser humano es la única criatura que Dios ha amado por sí mismo. Si esto lo toman en cuenta las estructuras sociales, tendremos una civilización de amor. Si no, es la civilización que estamos viviendo ahorita, en la que los buenos nos encerramos en nuestras casas porque si salimos ya nos fue de la fregada. Por lo tanto, la persona no puede estar finalizada en proyectos de carácter económico, social o político. Por eso, pues, los auténticos cambios sociales son efectivos y duraderos solo si están fundados sobre el cambio decidido de la conducta personal. Cuando viene nuestro presidente y dice, yo, gracias a mí, voy a cambiar y entonces la corrupción se va a cambiar por mí, no, espérame. Lo que hay que hacer es que se cambie la conducta personal de las personas que estás gobernando y entonces te creo que vaya a cambiar la corrupción. De otra manera es demagogia. El ejercicio de la vida moral proclama la dignidad de la persona humana. Por eso, volvemos al principio y les digo yo, estamos de acuerdo en que el ser humano es mucho más que lo que nos habían dicho que era así el asunto. ¿Verdad que sí es cierto que el ser humano es mucho más que todo esto junto? Precisamente en esa dignidad del ser humano. Si ustedes se acuerdan para el resto de sus vidas de esta figurita y dicen, el ser humano es lo más grande y sagrado que puede haber en la creación. Y por eso mismo tengo que defender la vida, el matrimonio, la familia, la dignidad del ser humano. Tengo que ser solidario, subsidiario, tengo que usar bien del destino universal de los bienes, tengo que procurar el bien común, que sea el bien que es posible a todos. Y con esto a construir la paz para lograr una civilización de amor, ya lo hicimos, porque precisamente esa es la intención. Si todo empieza con la dignidad de la persona humana en su máxima expresión, entonces podemos caminar. Si no entendemos esto, va a ser puro chisme lo que hagamos, pura demagogia. Por eso, muchachos, yo los invito pues a que piensen que el resto del curso que van a llevar es llevar esta dignidad particularmente ya a las cosas concretas, a las cosas que se llaman familia, trabajo, escuela, etcétera. Porque si no lo hacemos así, si no salimos de la parroquia para hacer nuestra vida pública, nuestra vida social, de eso se trata el curso de doctrina social, si no lo hacemos así, nos estaremos haciendo tontos. Termino con estas palabras del obispo de Monterrey, México, de la comisión, el presidente de la Comisión Episcopal Mexicana, que dice, muchachos, para poder ser verdaderos cristianos, tenemos que apoyarnos en una mesa que tiene 3 patas y se llaman oración, estudio y acción. Si falla alguna, ya tronó y nos caímos. Por eso tenemos que basar ese estudio en 3 partes que son fe, y con los 2 ojos vamos a tener situado no solo la teoría religiosa de la creación, etcétera. No. También con la ciencia podemos conocer esto. La razón va a la ciencia, la fe va a lo religioso y el magisterio es el que nos indica el camino. Pero esas 3 cosas, si no son en oración, en estudio y en acción, no sirven para nada. Por eso, pues yo los invito pues a que sigan en este curso de doctrina social, precisamente viendo la segunda parte de esta parte que es la dignidad de la persona humana, que me parece que es el asiento, la base, es los cimientos para poder construir esta civilización de amor. Que yo no sé si yo alcance a ver, pero estoy seguro que alguno de ustedes va a alcanzar a ver esa tremenda y hermosa civilización que es la civilización del amor. Yo por lo pronto espero que mi civilización de amor llegue el día de mi muerte, que sea el día que yo le diga al Señor, aquí tengo, Señor, lo que hice, tómalo y dame mi pedacito que me toca. Muchas gracias, muchachos. Hoy por hoy, esto fue.
Bravo, Gabriel, muchas gracias. Chicos, ¿cómo lo vieron? Tu dedito arriba al que le gustó la plática. Uy, se me hace que no les gustó. No recibiste tantos. Mira, sí. Déjame. Ahí ya. Ajá. Doble manita. Eso. Muy bien. Esa fue la primera parte, ¿no, don Gabriel? Esta fue la primera parte, sí. Pero bien extenso, pero bien interesante. Sí. Yo tenía por ahí la tarea, pero se me hace que se las mando después. Esto es la primera parte. La segunda parte ya más relacionada a los derechos humanos, que ahorita se los inventan por todos lados. ¿Cuáles son los derechos humanos? Y inventan muchos, pero vamos a aterrizar un poquito más ya, adelantándome un poco. Los derechos, la dignidad de la persona humana está enterrada, no es como un árbol que está enterrado, pero ¿cómo la veo? ¿Cómo la llevo a la luz? A través de los derechos humanos, que sería la parte frondosa del árbol, ¿sí? Entonces, los derechos y deberes de los humanos se ven precisamente, o sea, mejor dicho, la dignidad de la persona humana que está oculta en la tierra sale a flote con los derechos humanos, ¿no? Y esto que dijimos de la dignidad, ya lo vamos a llevar a efecto práctico con los derechos humanos. Así sería más o menos la idea. Ricardo. Pues no sé si hay alguna pregunta, duda, objeción o de plano dicen, esto está bien loco. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, ¿no? No, con confianza. ¿Ibas a decir algo, Judith? No, para comentarles la tarea. Ok. Ajá. Bueno, ya estuvimos platicando previo a la charla, chicos, y me comenta el señor Gabriel que de tarea nos va a pedir que pensemos, pues ya estuvimos hablando, ¿no? Sobre lo de la dignidad de la persona y básicamente el conocer el origen para saber si realmente se está poniendo en práctica en nuestra sociedad actual. Entonces, de tarea nos vamos a llevar pensar en todas esas instituciones que tenemos en nuestro país o en nuestra comunidad, en nuestras ciudades, partidos políticos, me comentaba Gabriel, empresas que proporcionan pues empleos a personas cercanas a nosotros, medios de comunicación, todo lo que ahorita está y que conforma nuestra sociedad, que busquemos si realmente están tomando en cuenta la dignidad de la persona o no, y qué podemos hacer para que se visibilice esta dignidad dentro de estos ámbitos. Entonces, pues sabemos que es un campo muy amplio. Igual pueden elegir uno o dos rubros y que lo traigan de tarea. Esto no lo van a subir a Classroom, esto nada más va a ser una tareita de reflexión, porque tengo entendido que con eso empezaríamos la próxima sesión, Gabriel. Sí. Ajá. Sí. Okay. Con eso empezaríamos, ¿sí? Okay. Igual tengo algunas preguntas muy interesantes que se las voy a hacer llegar ahorita, pues a ti, Judy, para que se las des. Igual que fue la de los changos y eso, pero ahora con otro tema interesante para que le den vuelta y la siguiente sesión, pues nos damos un ratito para comentar. Ajá. Muy también. Bien. Y la presentación ya te la mandé ahí para que se las compartas a los muchachos. Sí, y la claro. otra, pues la mando después, la segunda parte. Muy bien, sí, para que no se nos adelanten. Exacto. Ajá. Ok, entonces, nada más para que quede un poquito claro, esta semana no se sube nada aún, ya la siguiente semana que culmina el tema de la dignidad de la persona, pues ya les pediremos una tareita que concentre lo visto en las dos sesiones, ¿sí? Por lo pronto nada más sería esta reflexión y las preguntitas que me van a llegar, y esas sí se las subo a Classroom para que también las tengan todos a la mano. ¿Sí? Muy bien. Flori. ¿No tienen dudas, preguntas o algo por el estilo? Nada más. Porque el tema está interesante, ¿eh? Pero ¿Algún bueno, si comentario, algo que les haya parecido más interesante que lo demás?
¿Habían pensado alguna vez en eso, de que pues realmente no somos tan pequeños, sino en importancia? O sea, ya ponderando, somos lo más grande, lo más importante. O por ejemplo, habían pensado en el tema de las estructuras de pecado, en el que pues ya pecamos como casi que por inercia, porque todo el mundo lo hace, ¿no? ¿Qué comentan? Mientras se animan a comentar, nada más que esto que dijiste es algo muy importante, Ricardo. Cuando nosotros permanecemos indiferentes, por ejemplo, a las leyes de nuestro país, a las leyes de nuestro estado, a cualquier cosa de estas, realmente lo que estamos ayudando es a establecer una estructura de pecado. Cuando la persona humana no es respetada en su dignidad, pero nosotros decimos, bueno, pues allá él, es igualito que ir por la calle, ver que le están pegando a alguien y decir, bueno, pues ni modo, ¿no? Pues allá él y yo seguirme. Es como ir por la calle, ver que le están pegando a tu mamá y decir, bueno, pues ni modo, ¿no? Pues ya, y yo me sigo. O sea, finalmente el no hacernos cargo de lo que nos toca socialmente, finalmente nos llega a pegar, nos llega a afectar, nos llega no, o sea, es algo que no lo podemos dejar pasar. Y ejemplos en la Biblia hay muchos, ¿no? El buen samaritano, etcétera. Entonces, me parece que valdría la pena también dejar como ahí en el inconsciente, pensando qué significa el pecado de omisión. Porque yo creo que parte de las estructuras de pecado se dan por el pecado de omisión. O sea, no hacemos nada y aquellos siguen avanzando, aquel problema sigue grande y yo, como digo, bueno, pues allá ellos, yo total no peco, pues qué importan ellos. Precisamente ese pecado de omisión puede hacer que eso se haga más grande y tarde o temprano eso nos va a afectar. Eso sí es un hecho. Y ya, me callo. Bueno, pues no se animó nadie a platicar, a comentar nada. No. Ah, bueno, pues. Creo que no. Ok, no, pues entonces. Dígame. Yo más bien es una recomendación para los noticiosos, porque a mí la verdad sí me hace muy, muy interesante el tema de eso de la evolución y todo eso, y pues les vengo aquí a hacer un publicidad de un libro. Se llama El Hombre Eterno, es de Gilbert Chesterton, que está muy interesante y habla sobre eso de la evolución y todo eso. Y está muy interesante, entonces se los recomiendo mucho. Se llama El Hombre Eterno, se lo repito. El Hombre Eterno. Sí, está muy interesante, de hecho. Y este libro yo no lo habría leído si no me hubiera dicho mi papá. Entonces, está muy bueno. Gabriel sabe de lo que habla. Claro que sí. Pues entonces cerramos. Claro que sí. Hola, ¿cómo están? El día de hoy yo voy a hacer la oración final. Entonces, todos nos ponemos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, Señor. Primero que nada, te agradecemos nuevamente por un día más de vida, porque nos permites estar aquí el día de hoy. Gracias, Señor, por todo lo que nos permitiste aprender. Te pedimos que las cosas que el día de hoy escuchamos las sepamos aplicar en nuestros días, en nuestra vida, en cada acción que hacemos, Señor. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones para que los llenes con tu espíritu, Señor, para saber, pues, aplicar estos conocimientos en la vida cotidiana, para saber, pues sí, Señor, que todas las personas tienen dignidad humana. Gracias, Señor, por todo lo que el día de hoy aprendimos, por todos los problemas que tenemos. Pongo en tus manos a todas las personas que están dentro de esta videollamada, a sus familias, Señor. Tú bien sabes lo que cada uno lleva en sus corazones, así que te pido que lo escuches, por favor, Señor. También pongo en tus manos a las personas que no pudieron entrar el día de hoy. Tú sabes lo que ha ocurrido en sus vidas, Señor. Te pido que pues los lleves de tu mano todos los días, aquí o no, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos das, gracias por todas las pruebas que nos pones y gracias por todas las cosas que vendrán.
te pedimos para que todos los presentes y los que no están presentes tengamos salud, y si no la tenemos, te pedimos para saber mortificarnos pues en las enfermedades y saber darte gloria en cada momento de nuestras vidas, Señor. Bendito y alabado seas. Que este día haya sido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perfecto, chavos, pues que tengan buenas noches y nos vemos el próximo martes con el favor de Dios. Ahí piensen en las reflexiones que les dejaron de tareita. Sale, bueno, pues, hasta luego. Muchas gracias Hasta por luego. escucharnos. Gracias, Nos vemos en Gabriel. una semana. Bye, bye. Nos vemos.